Buen día, en esta oportunidad mis compañeros y yo vamos a hablarles del libro Sin fines de lucro de Marta Nussbaum, específicamente del capítulo 5, titulado Los ciudadanos del mundo. Esperamos que este material sea de su agrado y que pueda facilitarles un poco la comprensión del tema. Hoy más que nunca todos dependemos de personas que jamás hemos visto y que a su vez dependen de nosotros. Es decir, algunas problemáticas económicas, ambientales, religiosas, políticas que se deben resolver tienen un alcance mundial. Pero si los ciudadanos del mundo no nos unimos para cooperar en la lucha por problemáticas tales como el calentamiento global, la protección del medio ambiente y las especies animales, el futuro de la energía nuclear, la protección de infancia, la esclavización, entre muchos más que hay, no hay esperanza alguna de resolverlos, pues estamos hablando de problemas que solo se pueden resolver por medio de un diálogo a nivel mundial. Eh, Además, todos dependemos a dicha interdependencia ya mencionada, pues nuestra vida cotidiana influye en el medio ambiente global. Es decir, cada uno de nuestros actos inciden en la vida de otras personas. Además, es de suma importancia que la educación nos dé los elementos necesarios para desenvolvernos de manera eficaz en ese diálogo multinacional. Las instituciones educativas tienen la tarea de inculcar en los alumnos la capacidad de concebirse como integrantes de una nación heterogénea y más allá de eso, de un mundo heterogéneo. En nuestro mundo abundan los estereotipos culturales, religiosos. Para combatirlos es necesario que desde muy pequeños los niños y niñas sepan relacionarse, ¿no? Como con el mundo, de la manera respetuosa, entendiendo las diferentes necesidades e intereses compartidos que le dan ese rol para la resolución de los problemas. En el cortometraje Circo de las Mariposas, donde además de mostrarnos la historia de Will, también nos da un vistazo a la vida de los demás personajes, eh, que han hecho de lo diferente una virtud, y así generan un show inigualable, donde se evidencia esa unión y lucha en común por el bienestar y la transformación. Bueno, en las páginas 116 y 117, la autora Marta Nussbaum nos mencionaba bastante que era importante conocer el origen y la historia, tanto de las personas, de los países, de sus culturas, de sus productos, eh, para poder entender mejor todo lo que sucedía en la historia. Mencionaba como ejemplos los de la inmigración, cuán importante era conocer la historia de la inmigración en Estados Unidos. Como frases encontramos que los problemas que enfrentamos y las responsabilidades que asumimos requieren de un estudio más concreto, más a profundidad. O sea, no es solamente decir, bueno, yo tengo el problema con esto, con leer, con hablar. No, hay que mirar más allá. Hay un transformo porque uno puede llegar a tener ese problema. Eh, Otra frase citada en el texto es lógico preguntar por la condición de vida de las personas, su educación y las relaciones laborales. Las asemejo mucho a la escena en donde Méndez le comenta la vida que tuvieron que pasar algunos de los personajes antes de llegar al circo de la mariposa, todo lo que tuvieron que afrontar, las peleas, los conflictos que tuvieron con ellos mismos interiormente, en su interior, antes de convertirse en lo que son ahora, o bueno, sí, en ser parte del circo. También mencionaban en la lectura que los niños normalmente sienten curiosidad sobre todo lo que existe a su alrededor. Y creo que no solamente los niños, sino también todos en sí tenemos curiosidad sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así como Sammy, una vez preguntó en el lago, si no estoy mal, que dónde estaba su oruga. No entendía. La mamá le dijo, ahí está. Y no vas a creer. Cuando cambie, o sea, no lo vas a reconocer. Y son cosas que a cada uno nos da curiosidad sobre la vida. Al inicio también a Sammy
le dio la curiosidad de saber por qué Will no tenía sus extremidades, no tenía sus brazos, sus piernas, pero poco a poco eh, fue aprendiendo, fue eh, teniendo como esa simpatía hacia en las páginas 118 y 119. Según Tagore, los errores presentes en la Primera Guerra Mundial fueron resultado de las falencias que existían culturalmente. Eh, Dado que en sus inicios a todos los niños y niñas siempre se les incentivaba o se les enseñaba que la dominación era la mejor manera de poder entender las cosas, en que en lugar de tener una comprensión mutua con los demás y una reciprocidad, era mejor tener un dominio sobre todo. También desde las primeras etapas de la vida de la humanidad deberían dar a conocer cada vez más información más nutrida, más completa y diversa del mundo, de las historias, de las religiones, de las diversas culturas, porque en muchas ocasiones a veces no sabemos nada de otros países ni de otra gente, sino simplemente así como por encimita. Otra frase textual es que la intención de la escuela de Tagore se enfocaba en que los niños y niñas conocieran inicialmente los elementos locales, como eran las tradiciones, y así más adelante expandir sus conocimientos o aprendizajes. Ahí dan como ejemplo que una de las maneras en que se enfocaba esa escuela era en realizar actividades culturales en las que cada niño, independiente del país del que fueran, diera a conocer cómo ellos percibían sus culturas, sus tradiciones, ¿sí? Sus festividades, es mejor dicho, sus festividades. Cada país tenía una manera de celebrar cierta festividad diferente a la que se solía conocer en Estados Unidos. Y bueno, pues estas frases yo las mejor aunque en casi todo el cortometraje, porque Will a lo largo de todo a lo largo de todo el cortometraje iba aprendiendo, iba conociendo nuevas cosas, se asombraba, sentía curiosidad por esto. Eh, una escena en la que se puede ver como el aprendizaje es en la escena en donde ella ayuda para poder pasar un tronco, pero nadie le presta atención. Eh, y ahí es una manera en que se ve que él tiene que aprender cómo seguir sin ayuda. También nos llega a recalcar la manera en cómo estamos adquiriendo el aprendizaje y que este no debe enfocarse en solo lo que adquirimos, sino en para qué lo adquirimos y cómo este nos puede ayudar en nuestras vidas cotidianas. Además, recalca también la importancia del estudio de la historia desde varias disciplinas, como no solo cultural, lo político, lo económico, entre otras. Y que a medida que nosotros vayamos tomando un avance, también deberíamos hacer mayor énfasis en la relación que esta historia tiene con nuestra época y cómo la utilizamos en nuestras actividades. En esta parte, Diego nos propone que la educación debe ser orientada hacia un contexto que favorezca y esté dirigida hacia la ciudadanía mundial, lo que quiere decir que deberíamos enfocarnos más en para qué nos sirve la educación que estamos adquiriendo. Luego nos pasa a hablar sobre que de alguna forma dejamos a un lado la historia económica, ya que a veces le prestamos más a otros temas como lo social, políticos o militares. Y esta historia económica nos lleva a una parte más humana y democrática que las anteriores. Lo dicho anteriormente lo podemos relacionar con el circo de las mariposas, desde el punto en donde los personajes de este circo han adquirido aprendizajes y esto es lo que demuestra en cada una de sus presentaciones, además de que cada uno tiene una historia atrás y tratan de aprender de ella y superarse a sí mismos. Además de esto, vemos cómo los personajes a partir de esa historia se vuelven un poco más humanos y democráticos, ya que demuestran que en el circo no hay alguien que esté por encima de los demás, sino que todos están como en una balanza y tratan de dar lo mejor de sí para aportar. Bueno, cuando nos remitimos a la educación y con ella al reparto del conocimiento, pues a través de todos los libros y textos que podemos encontrar a lo largo de nuestra carrera o a lo largo de nuestro conocimiento y enseñanza, desde que somos niños hasta que somos pues precisamente universitarios, pues es de suma importancia reconocer que muchas veces cuando nos explican historia no está del todo completa y pues para complementar ello pues tampoco proporcionan una participación crítica o activa, solo es memorizar fechas sin saber su cultura, sus idiomas, sus homicidios o incluso sus injusticias. Podemos añadir también la necesidad de una enseñanza de lenguas de calidad, puesto que lo ideal es que cada sujeto que hace parte de una sociedad tenga una lengua más
más allá de la suya, es decir, una lengua más allá de la que es aprendida en casa o precisamente que es aprendida en la escuela. Mayoritariamente se prefiere que sea pues el inglés. Claro está que pues jamás es tarde para estudiar, pero es aún más visible que es necesaria una educación de calidad desde la niñez para asegurar adultos funcionales con un pensamiento crítico ante situaciones diversas. Asimismo, quiero destacar pues, a Will, como en el cortometraje La Mariposa, por su perseverancia y sus ganas de luchar en medio del caos. Lo destaco y lo relaciono con los estudiantes en busca de oportunidades en un país que poco a poco nos las van quitando y que nosotros poco a poco las vamos rescatando. Bueno, también en las páginas 127, el autor nos menciona la siguiente frase. Dice, siendo necesario que los alumnos dediquen mayor tiempo a su nación que a las otras, es necesario que lo hagan como ciudadanos del mundo. Si bien anteriormente se hacía mucho énfasis en que los estudiantes debían aprender de diferentes culturas, y claro que es cierto, también el autor enfatiza en que no deben desentenderse de su propia nación. Con ello queda claro que el estudiante debe crecer en un entorno en el que se le dé a conocer su situación económica, política, social, y también reconocer que hace parte de una nación, pero que su nación hace parte de una interconexión de países que forman el mundo y por ende tiene que formar sus bases como un ciudadano para el mundo. También la página nos menciona cómo la diversidad está implícita en la democracia pluralista, y es que todos los estudiantes deben familiarizarse con que se encuentran en un ambiente totalmente multiverso, ya sea de religión, ya sea de raza, ya sea de sexo, orientación sexual. Estamos en un mundo multidiverso y por ende es imprescindible que los estudiantes comprendan la historia y la cultura que conlleva estas diferencias en cada uno de los entes que componen tanto la nación como el mundo. Entonces el autor también es bastante claro en ello. En la página 128 nos habla de una educación para la ciudadanía mundial. En ello nos plantea unos componentes que son esenciales para el aprendizaje en la educación superior. Entonces, uno de estos componentes nos menciona que es que el arte y las humanidades deben estar implícitas en la carrera como componentes esenciales, sin importar la profesión que vaya a ejercer el estudiante. Deben ser componentes que deben estar implícitos en absolutamente todas las profesiones. Al igual que las bases de las ciencias económicas y la economía global. Nos habla mucho de la globalización, haciendo bastante énfasis en que es muy importante que todos tengamos estos conceptos claros para poder formarnos como ciudadanos del mundo. Además de ello, nos plantea cómo los cursos históricos no tiene que ir más allá, con un enfoque guiado hacia la justicia social y dándole una mirada filosófica. Finalmente, en las últimas páginas del capítulo, el autor hace demasiado énfasis en cómo la formación de ciudadanos para el mundo y ciudadanos del mundo con un enfoque humanista es demasiado importante para que sean seres inteligentes y aptos para que no se dejen llevar por estereotipos creados por entes políticos, económicos y sociales, sino para que actúen de forma objetiva en una sociedad en la que cumplen un rol participativo demasiado importante.